que regulan la protección de datos personales. Primero que nada, ¿qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales? Pues se le denomina a autoridades de protección de datos personales, organizaciones que ayudan a las personas que son titulares de datos personales en el ejercicio de su derecho a la protección como tal de sus datos. Eh, Estos mismos se encargan de difundir contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos y, claro, hacia nuestros derechos ARCO, que es el acceso a la rectificación, cancelación y oposición como tal. En México existe este órgano que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y pues como toda autoridad tiene funciones y atribuciones, y las funciones pues más que nada es la promoción de datos personales, la promoción de protección de datos personales, emitir lineamientos, recomendaciones y claro criterios para no vulnerar estos datos personales. Las atribuciones, más que nada voy a mencionar unas cuantas, es el difundir el conocimiento sobre la protección de datos personales, fomentar buenas prácticas, emitir elementos, como ya había mencionado, y fijar los parámetros necesarios, además de diseñar e instrumentar políticas para la protección de datos personales. Vamos a hablar también de diferentes tipos de autoridades. En estas manejamos tres. La primera es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es un órgano especializado, autónomo, imparcial, y el cual es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. También tenemos los órganos garantes, que son autónomos y son constitucionalmente reconocidos y trabajan en conjunto con el INAI. Tenemos autoridades reguladoras, que esas autoridades emiten regulaciones secundarias y trabajan también en conjunto con el INAI en materia de protección de datos personales. Tenemos algunas otras autoridades que son autoridades administrativas o judiciales que obviamente tienen conocimiento en protección de datos personales. Que es un órgano garante, como ya lo mencionamos, tiene fundamento constitucional. Asimismo, están reconocidos en el artículo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y son aquellos que tienen autonomía y pues trabajan en conjunto con el INAI para la protección de datos personales. Tienen funciones, principal función es la promoción o promover el derecho a la protección de datos personales, y atribuciones, pues es conocer y sustanciar y resolver en el ámbito de sus competencias, obviamente, imponer las medidas de apremio, promover y difundir el ejercicio de derechos a la protección de datos personales, elaborar y publicar estudios e investigaciones en base a protección de derechos personales, hacer el conocimiento de las autoridades y diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar la vulneración de datos personales, obviamente. Esas son algunas de las atribuciones nada más. Ahora hablaremos de procedimientos. Existen procedimientos de protección de derechos que son reconocidos en nuestra norma. El procedimiento inicia desde que el titular o el representante legal expresa con claridad el contenido de su reclamación porque considera que fueron vulnerados sus datos personales. Posteriormente, él deberá acudir al INAI con dentro de 15 días siguientes a la fecha en que se le dé la respuesta como tal, derivada de la solicitud de los derechos ARCO. Y después, cuando el INAI reciba la solicitud de procedimientos de protección de derechos, se enviará dicha solicitud al responsable para que el plazo de 15 días emita una respuesta, ofrezca pruebas que estimen pertinentes y manifiesten por escrito a su derecho que convenga. Asimismo, concluido el desahogo de las pruebas, el INAI notificará al responsable el derecho de que asista para que se considere necesario presentar sus alegatos dentro de 5 días siguientes a su notificación. El INAI siempre va a procurar la conciliación entre los titulares. En este caso, se llega a una conciliación, siempre va a ser ratificado y va a tener fe como tal. En el caso también de que los titulares de datos personales consideren que han sufrido un daño o una lesión en sus bienes, estos tienen el derecho a una indemnización como tal.
Otro procedimiento que contempla nuestra ley es el procedimiento de verificación. Este inicia de dos maneras, de oficio y a petición. En caso de oficio, procederá cuando se dé el incumplimiento de las resoluciones dictadas con motivo del procedimiento de protección de derechos, explicando en líneas previas o se presumen fundadas y motivadas a la existencia de violación que estipula nuestra norma. Asimismo, los funcionarios están obligados a guardar confidencialidad sobre los datos que pues ellos tengan conocimiento al momento de verificar como tal estos datos. Existe el procedimiento de imposición de sanciones, que este procedimiento comienza con la notificación que efectúe el órgano garante, que es el INAI, al presunto infractor, la institución o así, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que su derecho convenga. El órgano garante admitirá las pruebas que estimule pertinentes y procederá al desahogo de ellas mismas. Asimismo, solicitará el presunto infractor las demás pruebas que estimule necesarias. Una vez analizado, el INAI realizará pues su análisis como tal de las pruebas y los elementos que crea convenientes y emitirá una resolución dentro de los 50 días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento de sanción. Dicha resolución va a ser notificada por ambas partes. Asimismo, existen recursos por parte del infractor para la impugnación como tal de esta. Pero eso es otro tema. Muchas gracias por su atención.